Coleccionistas, amantes de los juguetes, hoy traigo una figura de los Masters del Universo. Hoy he dejado un poquito de lado la serie de Origins y quería enseñaros esta figura que es de Super 7. Para los que no sepáis mucho de esta editora, fue la que se encargó de los Masters del Universo un poquito antes de que saliera la serie Origins. Mattel les dio la licencia para que hicieran estas figuras basadas en los personajes de Masters del Universo de Filmation, y tienen estas preciosas figuras que son todo un homenaje a las figuras antiguas, a las figuras vintage, y con este aspecto tan parecido a la serie, lo que las hace especialmente únicas. Como veis, el molde y la estructura de la figura es completamente como la vintage. Aquí tenemos este Merman con estos colores un poquito más azul, un tono amarillo más pálido, y sobre todo con ese aspecto tan parecido a la serie de animación que nos encantaba a nosotros de pequeños, ¿no? Característica de estas figuras no son articuladas, son como las originales y tienen el mecanismo giratorio que tenían las originales, cosa que Origins no tiene. Y eso es quizás la cosa que más se le puede criticar a Mattel en las nuevas figuras. Está muy bien que sean articuladas, pero en líneas generales lo que estamos viendo en las figuras es que no han respetado los mecanismos de las figuras originales, simplemente han tirado lo fácil y han puesto brazos sustituibles, cabezas sustituibles, haciendo el efecto de los mecanismos que tenían las figuras antiguas. Eso le quita especialmente gracia, como un Mechanic que tú le girabas la cintura y le salía el cuello, el Extender que ha salido recientemente, todavía no lo tengo disponible, que ya algún día lo veréis, que se extendía en todas las partes del cuerpo. Aquí, sin embargo, solamente se le pueden sustituir las partes. Entonces eso, en mi opinión, es un poco dejadez. Yo preferiría que salieran menos figuras, más espaciadas en el tiempo, y que no sacaran tantas líneas, o sea, tantas series seguidas de tantos muñecos y no les pongan los mecanismos, que es quizá lo más interesante que tienen los Masters del Universo. Los movimientos, como os comentaba, son como los clásicos, se mueven hacia arriba, hacia abajo los brazos. La parte interior no tiene las gomas, tienen esta guía que hace que se muevan las piernas y que a su vez lo hace que sea muy, muy duro de moverse. Y algunas figuras cuesta ponerlas de pie, ¿eh? Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta. Estas figuras se han revalorizado mucho porque Mattel recuperó la licencia y ya no quiere que Super 7 haga más Masters del Universo, al menos con el aspecto de la serie original. Viene con esta lanza, que es un arma exclusiva que la original no tenía, y con esta espada con escamas que se aproxima un poco más a la que tenía en la serie, que no la... Bueno, es bastante parecida. En líneas generales, la serie de Super 7 tiene unos materiales, sobre todo en las armaduras, peor hechas. Las pinturas yo la encuentro de peor calidad en general, no la cara. Y esta es la figura que os quería enseñar de Origins, este Merman. Ahora, como siempre, lo voy a dejar en la peana expositora para que lo veáis con todo lujo de detalles. Quedaros ahora y vamos a verlo.